revelaciones sobre la Torre de Babel y su relación con nuestra actual realidad. Hay mucho más en la historia bíblica de la Torre de Babel de lo que parece. La mayoría de los que lean estas palabras, considerarán esto como ficción, imaginación o algo disociado de la inobjetable realidad pragmática que hipnotiza al mundo entero. Otros en su arrogante ignorancia con ínfulas de conocimiento bíblico, acostumbrados a su interpretación infantil y literal de la Torá, así como imposibilitados de ver más allá de sus narices, del código y todo el contexto correlacionado dado por los sabios de Israel en los últimos 3500 años, dirán que además lo escrito aquí no está revelado en la Torá, haciendo gala de su condición. Acorde al relato bíblico, todo este extraño episodio de la historia humana no se registró en la Biblia, ni en los escritos de los sabios de Israel para nosotros, simplemente para recordar el pasado, sino más bien para servirnos como una advertencia para el futuro. Y más específicamente para lo que sucede ahora con la pandemia del COVID y todas sus agendas asociadas, como principio de dolores de la era mesiánica. El nuevo orden mundial está ejecutándose en sus etapas finales. El entendimiento trascendental de lo que sucede es vital para poder enfrentar lo que se nos viene encima. A la luz de los acontecimientos actuales, el mensaje de la Torre de Babel es tremendamente relevante. El futuro es ahora. La historia bíblica relata, y toda la tierra era de un solo idioma y de un solo habla. Y sucedió que mientras viajaban hacia el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y habitaban ahí. Y se decían unos a otros, venid, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y tenían ladrillo por piedra, y limo por mortero. Y dijeron, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre, con su cúspide en el cielo, y hagamos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y Esem, Dios, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Esem dijo, he aquí, son un solo pueblo, y todos tienen un solo idioma, y esto es lo que empiezan a hacer, y ahora no se les negará nada, lo que se proponen hacer. Venid, bajemos y ahí confundamos su idioma, para que no se entiendan el habla del otro. Entonces Esem los esparció desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Esem el idioma de toda la tierra, y desde ahí los esparció Esem sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 1-9. Los versículos citados poco revelan traducidos al idioma español, o cualquier otro. Sin embargo, en su texto original hebreo encierran innumerables secretos que solo se pueden decodificar, no solo en el idioma original, sino en asociación con los demás textos de Torá de la tradición, Talmud, Kabbalah, Zohar, Midrashim, Agadot, sabios de Israel, etc., etc. La historia se lee como uno de los muchos mitos antiguos. Los individuos religiosos aceptarán la historia como verdad de forma infantil y literal, mientras que el ateo la rechazará con un fundamentalismo igual y opuesto. Sin embargo, esta historia no es exclusiva de la Biblia. Existen narrativas correlativas en otras culturas mesopotámicas. Incluso hay una gran cantidad de evidencia arqueológica que sugiere que al menos había una ciudad de Babel y muy posiblemente una gran torre en ella que se elevaba hacia el cielo. Si la autenticidad de esta historia puede o no ser probada, solo es relevante para los fundamentalistas de ambos lados cuyo trabajo es probar su punto. Valga la pena resaltar que usualmente los cabalistas verdaderos denominan las búsquedas y comprobaciones confirmadas pragmáticamente en la evidencia arqueológica, histórica, materialista, etc., como confirmaciones demoníacas. Al mundo generalmente solo le interesa lo demoníaco, exhortación de mucha profundidad cabalista que es plenamente demostrable en las alturas excelsas de la sabiduría y que solo es comprendida cuando se conocen los significados de la palabra oculta y que se corresponde al lado opuesto de la faceta dual de nuestra realidad y existencia conocida popular e ignorantemente como fariseísmo acorde a la sentencia neotestamentaria dada por el propio Mesías de Israel. El mensaje de este episodio bíblico es lo que es relevante y su verdad supera con creces el argumento para probar o refutar la historicidad. La historia comienza unas generaciones después del gran diluvio, la historia del Arca de Noé, otro episodio antiguo del que se habla en culturas de todo el mundo y aparentemente verificable a través de numerosos registros geológicos. Obviamente, toca aquí también resaltar que la interpretación literal infantil sobre el diluvio de la mayoría de los conocedores superficiales del relato bíblico desconoce infinidad de secretos sobre lo que realmente revela la Biblia sobre los protagonistas de este evento, las huestes celestiales involucradas, sobrevivientes intraterrenos y de la superficie, genética referidas y muchos detalles que incluso son parte de otras culturas. Por ejemplo, los libros de Fecharias y Chin de Crónicas del planeta Tierra aportan detalles arqueológicos y relatos muy coincidentes. Les sorprendería saber cómo eran nuestros sabios de Israel hace siglos.
Los cabalistas más antiguos ocultaron en sus palabras tantos secretos y tan profundos, que la mayoría en los tiempos modernos aún no entienden sus escritos de hace siglos. Aunque los cabalistas fueron personas simples en apariencia, les sorprenderá saber cuán avanzados eran nuestros sabios hace siglos. Nada parecido a lo que vemos hoy día y que se volvió norma en todo ámbito académico desde hace siglos, en donde se podría afirmar que sin excepción y desde entonces, todo místico, erudito y filósofo moderno solo lee libros. No obstante, todavía hay unos pocos que practican las tradiciones más antiguas y han aprendido cómo desbloquear los códigos secretos de la Torá que la mayoría de los filósofos y místicos modernos ni siquiera saben que existen. Con respecto a la Torre de Babel y la misma ciudad de Babel, los verdaderos cabalistas prestan mucha atención a las palabras utilizadas que describen el incidente en el texto de la Torá. Con respecto a la Torre y Babel, debemos prestar mucha atención a las palabras utilizadas para describir el incidente. Debemos prestar igual atención a las palabras utilizadas en los comentarios cabalistas antiguos. Cuando prestamos atención a los detalles, podemos desbloquear mucho, podemos descubrir muchos secretos impactantes. En la Torá, el Pasuk, versículo, dice, y sucedió que cuando viajaron desde el este, encontraron un valle en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, allí. Génesis 11, 2. Viajaron desde el este tiene un significado codificado como frase completa, pero también lo tienen las palabras individuales. Hay entonces significados codificados tanto en versículos individuales y correlacionados con otros, pero también los hay en palabras y sus correlaciones con otras. Así tenemos un código y mensaje en la frase desde el este, en hebreo Mikedem, sin conocimiento de los mencionados códigos mensajes. Generalmente el ignorante entiende esta simple frase como encontraron un valle. Esto es lo que sucede cuando se asume que la Biblia es solo un texto humanista que podría ser traducido, algo que por sí solo distorsiona absolutamente la naturaleza trascendente y sobrenatural de la Torá. En su sentido más estricto de revelación exacta e infinita, la Torá como los planos de la creación, no debería jamás traducirse. Debería siempre permanecer en el idioma matriz de todo, es decir, en hebreo. Pero dado precisamente este evento que se está analizando, la Torre de Babel, es que se eliminó el idioma hebreo de la boca de la humanidad a través de la flaga cuando se confundieron las lenguas. De aquí surgieron los idiomas. Este término o evento se detallará un poco más en las posteriores explicaciones de este capítulo. El lenguaje lo da Dios, así como absolutamente todo. Nada que ver con las fantasías absurdas de especulación carente de todo sentido que proponen los antropólogos, lingüistas y demás ciencias humanistas que todo lo inventan acorde a sus mentes capturadas por la irracionalidad imaginativa. Es por esto, que en el judaísmo, dada la flaga, se hizo necesario interpretar la revelación divina en hebreo con innumerables textos de sabiduría que se revelaron solo al pueblo judío y que explican todo lo que permanece oculto en el idioma hebreo a toda la humanidad. Es por esto que la Biblia debe ser entendida e interpretada de acuerdo a los sabios de Israel y de textos antiguos tipo los Targumim, el Zohar, el Talmud, los Midrashim, la Gemara, la Mishnah, textos apócrifos judíos, etc., para citar algunos ejemplos. Es casi imposible reconocer los códigos secretos y sus mensajes sin el conocimiento del hebreo original. Génesis 11, 2. Viajaron desde el este tiene un código que a nada se puede percibir con una traducción que dice ellos encontraron un valle. El significado verdadero se empieza a develar interpretando un movimiento de viajar desde el este lejos de algo, en lugar de ser un movimiento hacia algo. Solo este detalle ya en sí establece un entendimiento totalmente opuesto. Viajaban lejos del Kedem, esto es lo que verdaderamente dice el hebreo. Kedem está relacionado con la palabra Kadmon y significa antiguo. Notablemente vemos hoy día como toda nuestra cultura actual pretende distanciarse de todo lo antiguo. La historia se repite. Claro. ¿Qué es lo antiguo que no debe desaparecer y cuál sí? ¿Cuál es esa senda antigua que siempre y eternamente debe permanecer? Pero ese es otro tema que demanda del concurso profundo de la sabiduría esencial exclusivamente revelada en la Torá. El viaje de la gente fue específicamente su distanciamiento de Dios y de su orden natural. La intención de la generación de la Torre de Babel era crear un entorno inmune a la ley natural y todos sus poderes destructivos, como lo era en dicho momento. Hay que saber que las leyes naturales no obstante son leyes en apariencia absolutas para nosotros, pueden ser, y de hecho lo son, modificadas a voluntad por Dios. No son intrínsecas de la naturaleza per se. Son simplemente una ilusión muy real para nosotros, pero de ninguna manera una imposición, ni mucho menos limitación para Dios. Las leyes naturales pueden ser modificadas por Dios a voluntad y por los mismos justos ya que la Torá ha sido dada al hombre, no imaginemos que hemos alcanzado el título de hombre. Este es precisamente el protocolo de batalla cósmico desde el inicio de los tiempos.
es punto fundamental de entendimiento de los significados de la rebelión y guerra de las galaxias que se viven desde el Big Bang. Viajar desde el este significa que se aleja de algo y a la vez significa también moverse, acercarse, hacia una guerra. Viajaban lejos del Kedem, lo cual significa entonces, lejos de lo antiguo y específicamente distanciamiento de Dios. Un intento de alejarse del movimiento divinamente ordenado, alejándose de la voluntad de Dios para crear un ambiente inmune a la ley natural y sus consecuencias según la soberanía celestial, como fue visto recientemente por la inundación en el diluvio universal. Su intención era evitar y desafiar los poderes destructivos del entorno natural que actúan en consecuencia de la verdad y la justicia como los que tenían. Para permitirles lograr esta formidable tarea, necesitarían algún tipo de energía, que pudieran crear para ellos un entorno artificial y dotarlos de energía con el poder de las fuerzas naturales. Numerosas publicaciones midrásicas, incluido el Zohar, afirman que para permitirse llevar a cabo esta formidable tarea, necesitarían algún tipo de poder o energía que pudiera crear para ellos un entorno artificial y dotarlo con el poder de resistir las fuerzas naturales en su misma esencia. Afirman que dicha habilidad estaba secretamente enterrada y escondida en las arenas por miembros de la generación prediluviana antes del diluvio y que fue más tarde descubierta por la generación de Babel. Según el rabino Eliezer Ben David en su libro, Out of the Iron Furnace, fuera del horno de hierro, el descubrimiento del horno de hierro, fue el encuentro de tecnología prediluviana, antigua muy avanzada. Acorde a estos textos se relata que encontraron una viquia y debido a esto se le llamó a la región también el Valle de Viquia. Es de resaltar la similitud del término con la conocida referencia bíblica del libro de Apocalipsis que menciona la batalla de Armagedón y el Valle de Beca. Esta palabra viquia significa una apertura o un disco según el Zohar. La palabra hebrea, viquia, también significa fisón nuclear. Tanto el texto de la Torá como los comentarios de nuestros sabios parecen implicar que la tecnología antigua escondida por los miembros de la generación del diluvio y luego descubierta por los constructores de Babel no era más que los secretos de la tecnología nuclear. Por más descabellado que pueda parecer, cuando miramos la literatura antigua y vemos cómo los sabios describen a los constructores de Babel y sus intenciones, descubrimos que esto podría no ser tan descabellado e increíble como podríamos pensar inicialmente. Después del diluvio, sin entrar en detalles aquí de contexto, el cielo dirigió a la humanidad a expandirse y poblar la tierra, con cada unidad familiar siguiendo su propio camino, para desarrollarse, cambiar y evolucionar de acuerdo con lo que sea que sus experiencias individuales los hagan. Y, sin embargo, aquí nos encontramos con que en lugar de que todos siguieran su propio camino, todos se juntaron, no solo con un acuerdo común, sino con un lenguaje singular. Sea o no una metáfora. Y no obstante confirmando que igual aquí se esconden profundos secretos, como sucede con cada palabra, frase, evento, etc. de la Torá. Todavía revelan un estado de unidad nunca vista antes o desde entonces en los descendientes de los relatos del Génesis bíblico conocido, aquí en este planeta que habitamos llamado Tierra. Esto en sí mismo no parece malo en la superficie. Hay que saber que este plan es más antiguo que la misma edad del universo desde el Big Bang, e incluso desde antes. Pero ese es otro tema a no tratar aquí y que, efectivamente está revelado en la misma Biblia de forma escondida. Era obvio que el cumplimiento de tan elevado objetivo se materializó en la forma de una rebelión contra el cielo y por lo tanto contra el orden natural. Sus planes eran malvados y necesitaban ser frustrados. Sin embargo, en esta ocasión, el cielo no los consideró dignos de destrucción. Después de todo, estaban unificados en su propósito. Su aparente unidad fue su bendición. Y también, como fue obvio y siempre ha sido la misma agenda cósmica de rebelión, la intención de su unidad fue incorrecta y, en última instancia, autodestructiva. Esta fue entonces su perdición. Por lo tanto, el cielo intervino y frustró su plan, esparciéndolos por toda la tierra. Desde entonces, nunca hemos tenido una época de tanta unidad global, como la que existía entonces. De hecho, todo el discurso moderno sobre el nuevo orden mundial conspirativo es simplemente el deseo de restaurar el orden global que alguna vez se disfrutó en la antigua Babel. Desafortunadamente, está profetizado que el nuevo orden mundial será introducido como consecuencia obligada a la condición ya irreversible de la humanidad en su relación con Dios. Se ve por todos lados y es inobjetable la conclusión. Nadie entiende nada y eso en sí, ya es una señal destellante y irrefutable. Y será introducido por la reencarnación del mismo hombre que lo instituyó la primera vez. La leyenda dice que Armilus, anticristo como lo llaman los cristianos, no será otro que el regreso del mismo Nibelungus. No simplifique esta revelación. Hay mucho detrás de este conflicto cósmico y de nuestros orígenes, que está completamente olvidado por nosotros. Y es tan antiguo como la misma creación en muchos casos. Ahora, descartemos la mitología de tales creencias y entendamos lo que realmente significa.
La gente de la generación de Babel no eran místicos de mentalidad celestial. Estaban fundamentados, con los pies en la tierra y, según nuestra definición, eran científicos. Sin embargo, su ciencia era mucho más avanzada que la nuestra. Su intención de crear un entorno como una miniatura del patrón celestial significaba que se suponía que era completo y perfecto, sin necesidad de nada externo, incluido el poder o la conexión espiritual con nada externo. Esencialmente, estaban tratando de crear una burbuja protegida sin aberturas al exterior. Nada estaba, incluido en dicho diseño, que pudiese entrar. Ciertamente nada físico y nada espiritual. Incluso estaban generando su propia energía de fuerza vital y buscaban desconectarse del flujo universal. Querían que las leyes de la física natural dominaran y excluyeran cualquier otro poder, especialmente los poderes espirituales o psíquicos, como los que consideraban responsables del diluvio. Básicamente, la intención de la gente de la generación de Babel era atar las manos de Dios detrás de su espalda, como si se pudiese. ¿O sí? Querían desactivar el poder que causó la inundación y evitar que todos estos poderes naturales de mano de Dios y barra sus huestes angelicales tuvieran la capacidad de volver a causar tal destrucción. Esta intención es lo que los unió a todos. Se consideró como un acto supremo de rebelión contra la autoridad divina y esencialmente se consideró, en palabras de la literatura midrásica, una declaración de guerra al cielo. Este es el significado del versículo, Génesis 11, 4, que dice: venid, edifiquémonos una ciudad y una torre con su cúspide en los cielos, y hagamos un nombre. La generación de la Torre de Babel logró un primer gobierno mundial, el buscado, durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? Muchas incógnitas para simplificar el asunto y que requieren extensas disertaciones. No se tratarán aquí por el momento. La gran pregunta que debemos hacernos es qué demonios poseyó a todos para venir a vivir y trabajar juntos por una causa común. ¿Qué pudo haber sido tan abrumadoramente motivador que esta generación logró realizar una tarea sin rival en toda la historia humana antes o después de ella? Según los sabios de Israel, citados a lo largo de las fuentes clásicas, la generación del diluvio fue motivada por dos factores distintos que solo cuando se sumaron se materializaron en este extraño estado de unidad. El primer elemento compartido por todos fue un terrible recuerdo de la inundación. En estos días, Noé y sus hijos todavía estaban vivos. Sus hijos y los hijos de sus hijos fueron los que tuvieron que reconstruir el mundo, y presumiblemente otros sobrevivientes diferentes de la descendencia bíblica que siempre han influenciado la historia humana. Para ellos, el diluvio ciertamente no fue un mito. Creían y sabían, tal como Noé y sus hijos les enseñaron, que el diluvio fue enviado por Dios como castigo por los pecados de la humanidad. Esencialmente, estas generaciones posteriores vivieron aterrorizadas de que Dios de alguna manera buscara destruirlos a todos nuevamente. Concluyeron, por lo tanto, que hay fuerza en los números, y por eso decidieron unirse, lo que a sus ojos les dio una mejor oportunidad para defenderse en caso de que el cielo decidiera atacarlos nuevamente. Dicho esto, todos estos temores e intenciones habrían quedado en nada si no fuera por la visión y el carisma de su líder, el infame Nimrod Ben Cush. Nimrod es llamado en la Torá un gran cazador. De hecho, era un cazador de almas humanas. Usó todos los medios de persuasión para someter a otros a su voluntad. Aunque la generación de la torre se movió junta como un solo cuerpo, Nimrod era su cabeza. Sin él no habría habido unidad, ni ciudad ni torre. Nimrod era él, fuego en el corazón de todos y la voz que se escuchaba colectivamente en el oído de todos. Nimrod personificó la generación de la torre. Él fue su motivación e inspiración. Antes de que alguien llegue a pensar bien de Nimrod y sucumbir sutilmente a la imaginación creyendo que era un gobernante sabio y benéfico, recordemos que el nombre hebreo Nimrod se traduciría mejor como rebelde. Este rebelde no es del tipo benigno que se populariza en las películas de los medios occidentales. Este tipo de rebelde debe entenderse como un traidor y un peligro. Nimrod fue en teoría a partir de la historia del Génesis, el primer déspota, el arquetípico dictador y tirano. Entonces, ¿qué tenía de traidor Nimrod? ¿Qué de él era tan malvado? ¿Cuál fue su propósito al reunir a todos para construir Babel y su torre? La respuesta es, como se dijo anteriormente, era para defenderse de una mayor ira divina. Sin embargo, ¿cómo se iba a lograr esto en la práctica? Aquí ahora está el secreto. Los miembros de esa generación ciertamente no eran tontos primitivos. Sus padres vieron de primera mano el mundo anterior al diluvio con todo su esplendor y tecnologías avanzadas. Tecnologías que hacen palidecer lo que nosotros en la actualidad conocemos. Vieron a los ángeles que caminaban con los hombres y conocían los caminos del cielo. Si realmente querían protegerse de una repetición del pasado, tenían que saber cómo no repetir las imprevisiones que anteriormente con el diluvio los sorprendió. Según los sabios de Israel,
Este era el conocimiento que poseían. Los constructores de la torre trabajaron con una intención muy específica y con un diseño preciso. Nuestros sabios dijeron que los constructores buscaron crear en la Tierra una estructura que fuera paralela al diseño celestial del universo. Lo anterior sin duda es algo que, a pesar que pensemos que entendemos mejor el mundo con nuestra avanzada tecnología actual, es algo que es improbable siquiera lo podamos imaginar. Lo que esto significa, es que los constructores buscaron construir un entorno completamente artificial, uno completamente alejado de la naturaleza, la condición natural de soberanía y leyes de Dios, y, por lo tanto, de todos los elementos naturales, y lo más importante, alejado de todas las influencias naturales. Ahora, hay otro lado de esta historia. Esto nos llevará fuera del ámbito de la política y al ámbito de lo que posiblemente podría ser ciencia ficción. Entonces, de nuevo, tal vez no. Siga leyendo y podrá decidir. Se decía que la torre estaba construida hasta los cielos y en la parte superior debían colocar la imagen de un soldado con un brazón alto sosteniendo una espada mirando al cielo. Como ya se mencionó, nuestros sabios nos enseñan que otro propósito de la torre era que la gente pudiera ascender en ella hasta el cielo y así atacar el cielo y vengarse del diluvio. A la luz de lo que se ha descrito anteriormente, se entiende este midrash de nuestros sabios como una metáfora. El intento de apartarse de cualquier influencia natural dirigida por el cielo, entendiendo todos sus significados implícitos, es el mayor ataque al cielo que uno puede hacer. No en vano el líder de este proyecto se llama Nimrod, el rebelde traidor. Sin embargo, tal vez realmente sí hubo una realidad más literal en esta historia. Es decir, si hay otra forma más interesante de entender este midrash del deseo de la gente de ascender y atacar el cielo. Como se mencionó anteriormente, el rabino Eliezer Ben David en su libro Out of the Iron Furnace trae evidencia del Zohar de que los constructores en realidad estaban usando tecnología nuclear para construir su entorno artificial. La verdad está ahí fuera y, de hecho, está muy dentro de nuestra Torá. Aunque escondida al profano y el ignorante, la verdad ha estado en la Torá desde el principio. Por tanto, ¿qué pasó realmente con Babel, su torre y con Nimrod? Hay mucho más en esta historia que su mera interpretación superficial como un cuento de hadas. Considerarlo extraño y raro, siempre y cuando esté bien fundamentado en nuestra Torá y las palabras de nuestros sabios. Muy bien, las palabras de nuestra Torá pueden revelarnos una verdad oculta, una escondida justo debajo de nuestras propias narices. Y podemos seguir profundizando y haciendo más preguntas inquietantes. ¿Babel tenía energía nuclear? ¿Era la torre una nave espacial? ¿Era la torre una nave espacial? ¿Era un portal estelar? Dejo al final links de otras publicaciones de contexto que incluyen fotos arqueológicas de lo aquí expuesto. El rabino Yitzhak Minako escribe en su Mariyat Hayin como la generación de Babel tenía un conocimiento experto tanto de la ley natural como de lo que él menciona ahí, usando el término antiguo, el Shiur Koma, la medida de la estatura. Estas medidas son números simbólicos que fueron la primera forma utilizada para albergar secretos cabalistas. La escuela de Kabbalah Shiur Koma es la forma más antigua con literatura que se remonta a la época del templo e incluye secciones reales de la escritura misma. Las medidas no fueron de ninguna manera la filosofía mística de las últimas escuelas de Kabbalah. Más bien, Shiur Koma a menudo incluía detalles en profundidad sobre la ley natural en lo que respecta al universo e información extraña y secreta sobre realidades sobrenaturales, cuyo significado, aunque conocido por los conocedores de Shiur Koma, sigue siendo un secreto desconcertante para todos los forasteros y generaciones posteriores. La mayoría de estas enseñanzas no fueron especulaciones, sino más bien revelaciones directas entregadas a un individuo por una o varias entidades angelicales. El rabino Yitzhak analiza en detalle cómo la generación de Babel tuvo acceso a todo este conocimiento y lo utilizó para construir su ciudad y su torre como una miniatura de acuerdo con el patrón celestial. Esto referido por supuesto que se expresa con lenguaje metafórico y no está a nuestro alcance siquiera poder imaginar, o especular al respecto con nuestros paradigmas conocidos. Por salvaje que parezca, la generación de Babel tenía la tecnología antigua para haber logrado esta tarea, y como dice el versículo, Gen 11:6, nada de lo que planeen hacer será inalcanzable para ellos. Crear un ambiente tan aislado y desconectado de todas las influencias externas es una cosa. Esto de hecho puede interpretarse como un acto de rebelión contra vivir bajo la autoridad divina. Sin embargo, la intención de la generación de Babel no terminó aquí. El texto de la Torá lo establece de forma muy clara que había tanto una torre como una ciudad. La mención de ambos implica una doble intención. Cada una era diferente y tenía su propio propósito. La ciudad iba a ser el lugar de protección defensiva insular. Pero la torre tenía un propósito más nefasto. Según fuentes del Midrash, incluido el Zohar, la generación de Babel quería usar la torre como plataforma de lanzamiento para un ataque militar de represalia contra el cielo.
No solo se estaban preparando a la defensiva para protegerse de la futura ira divina, también se estaban preparando para lanzar una gran ofensiva militar. Una vez más, para aquellos que interpretan el cielo como un cualquier lugar etéreo, no físico, espiritual en algún lugar sobre el arco iris, tal intención sería considerada la cumbre de la estupidez primitiva, ejemplo muy patente en los terraplanistas. Pero recuerde con quién estamos tratando. No estamos tratando con primitivos antiguos que creían en los cuentos de hadas sobre realidades espirituales de la misma manera que se hace hoy. Estas personas tuvieron una experiencia muy diferente y sabían muy bien que el dominio que llamamos cielo está lejos de ser imaginario o simplemente es un dominio espiritual no físico. Sabían muy bien que el poder que trajo el diluvio emanaba del dominio de cierto colectivo de ángeles. Sabían que estos mismos ángeles, por etéreos que fueran, todavía tenían un hogar en este universo. La generación del diluvio sabía de dónde venían estos ángeles. Lo reconocieron como un planeta en algún lugar del espacio exterior. Sí. Los sabios de Israel de la antigüedad declararon desde hace mucho que los constructores habían deseado volar la torre, o nave espacial, a través del poder de la magia hacia los cielos para literalmente llevar la lucha en contra de los ángeles a quienes culparon por la inundación. El uso del término magia es siempre la forma antigua de referirse a lo que hoy llamaríamos formas de tecnología. Por lo tanto, si la torre fuera realmente de propulsión nuclear y si de alguna manera fuera a usarse como un dispositivo de transporte para volar a las estrellas para iniciar o continuar una nueva y antigua guerra de las galaxias, ¿cuál habría sido su destino? Si deseamos contemplar esta línea de pensamiento, extrayendo esta historia del mito y contemplar dónde encaja en realidad, podemos encontrar algunos descubrimientos bastante interesantes. Según los sabios, los constructores deseaban construir la torre de acuerdo con el patrón del cielo de arriba. De nuevo, esta es una metáfora de existencia y diseño integral en el servicio esperado, tal como lo proporciona el mundo natural de manera integral. Sin embargo, nuestros sabios van un paso más allá. Afirman que la distancia entre el cielo y la tierra es de 236.000 rabboparasangas y que esta era la distancia que necesitaba ser cruzada para llegar al cielo. Si bien este extraño número tiene su origen en la literatura cabalista merkaba más antigua que se remonta a la época del templo, su significado es casi completamente desconocido. Algunos lo interpretarán filosóficamente e interpretarán el número como más un mensaje moral. Sin embargo, la literatura original de Syurkoma en la que aparecen este y otros números similares no fue escrita en este género moralista. Estos números tenían significados y están perdidos para la mayoría de hoy, incluidos los cabalistas. Si bien no se puede ofrecer un significado a lo que nadie más puede tampoco, se puede estar lo suficientemente intrigado como para traducir al menos la distancia descrita en estos 236.000 parasangas rabó en medidas modernas de distancia. Siguiendo la fórmula de que una parasa equivale a 4.000, que un 1000 es igual a 2.000 amá, que un amá equivale a 6 tefakim, que un tefak equivale a 4 dedos y que cada dedo mide 1 pulgada según los estándares modernos. Ahora podemos calcular la distancia. Según estas conclusiones, la distancia que se suponía debía volar la torre de acuerdo con este escenario es de 7.150.800.000 millas. ¿Qué hay en el espacio exterior a más de 7.000 millones de millas de la Tierra? El último planeta, microplaneta, de nuestro sistema solar es supuestamente Plutón y está a solo 4.000 millones de millas de la Tierra. ¿Qué hay ahí fuera a casi el doble de distancia? Aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas y posiblemente aterradoras. En numerosos círculos de pseudociencia y teorías de la conspiración se habla del famoso y misterioso 10º planeta del cual hablan los libros de Zechariah Sitchin y que acecha en algún lugar en el borde de nuestro sistema solar. Ahora, la ciencia moderna ha encontrado una serie de objetos del tamaño de un planeta girando alrededor del Sol, algunos de los cuales incluso tienen sus propias lunas. Sin embargo, la ciencia moderna se resiste a llamarlos planetas. Ellos, como Plutón, ahora reciben el título de planetas enanos. Sin embargo, independientemente de cómo los defina la ciencia moderna, todavía están ahí, así los terraplanistas nieguen toda la ciencia espacial en versiones ridículas, infantiles y muy ignorantes del cosmos. La multitud de la pseudociencia y la conspiración afirma que posiblemente uno de estos planetas identificados hasta ahora es el antiguo y legendario planeta X, el ficticio, ¿o no? Nibiru. Si hay o no credibilidad en algo que surja de la pseudociencia o las teorías de la conspiración, solo el tiempo lo dirá, tiempo muy corto en mi concepto. Sin embargo y mientras tanto, parece entretenido contemplar los que pasaría si, siendo que la verdad es siempre más extraña que la ficción, y que la ciencia moderna claramente tiene una agenda antirreligiosa definida, no se puede aceptar completamente la palabra de los científicos ateos seculares como definitiva en cualquier asunto. Desafortunadamente,
sus propios fundamentalismos y agendas filosóficas han marginado a tantos científicos como pseudocientíficos. Hoy en día es difícil saber qué es y qué no es científicamente cierto. Dicho esto, la tradición de la Torá no habla específicamente de un planeta X en nuestro sistema solar. Por otra parte, la tradición de la Torá tampoco mencionó a Urano ni a Neptuno. No obstante, ahí están a la vista de la comprobación de muchos en la actualidad. También está claro de los estudios serios de la Torá, que los Bene y Elohim, hijos de Dios, en Génesis 6, que hay una creencia significativa de la Torá en la vida en el espacio exterior, que de hecho han venido y han visitado la Tierra. Hay una muy extensa literatura antigua cabalista sobre este tema y que hoy día está disponible en muchos sitios serios de estudios de Torá. Así que ahora, preguntemos a algunos qué pasaría si, ¿y si los constructores de la torre realmente desearan viajar a las estrellas? ¿Qué pasaría si el destino de dicho viaje fuera como calculamos a unos 7.000 millones de millas de la Tierra? El destino de tal viaje sería entonces en el cinturón de Kuiper alrededor del borde de nuestro sistema solar, donde residen estos llamados planetas enanos. ¿Y si este fuera de hecho el destino de los constructores? ¿Significaría esto que el hogar creído de los ángeles a quienes los constructores culparon de destruir la Tierra era uno de estos planetas enanos o algún otro cuerpo aún no descubierto o no revelado en esta área? Si es así, entonces, quizás los pseudocientíficos y los teóricos de la conspiración están en algo cierto. Las antiguas tablillas sumerias analizadas en los libros de Fechar y Sitchin abundan en detalles sobre este tema. Valga la aclaración que no es la única fuente disponible por fuera de la Torá. Hay más. Mucho más. Esto asustaría bastante. Y además se corresponde bastante con las profecías apocalípticas. Lo que da más miedo es que los pseudocientíficos y los teóricos de la conspiración no se detienen en una discusión sobre planetas secretos. También hablan de que estos planetas son el hogar de los ángeles caídos de los que se habla en Génesis 6. ¿Podrían acaso ser los Anunnaki? A juzgar por lo que se ha aprendido anteriormente, sin duda se puede considerar que tal vez sus creencias tienen alguna relación con las antiguas leyendas de la Torá. Más que esto, los teóricos de la conspiración creen que estamos siendo visitados nuevamente por estos mismos seres hoy. A juzgar por las historias que escuchamos sobre ovnis, secuestros y cosas por el estilo, uno debe considerar que algo realmente está sucediendo, sea lo que sea. Según el rabino Eliezer Ben David en su libro Out of the Iron Furnace, página 50, citando la autoridad del gran sabio rabino Jonathan Ibesuf, la torre tenía fuego saliendo de su base y estaba destinada a ser lanzada al espacio. Según esto, la guerra que planeaba la generación de Babel no era meramente espiritual, sino física. Tenían la capacidad y los planes para lanzar una nave espacial de propulsión nuclear para librar una guerra intergaláctica contra una amenaza extraterrestre conocida y clara. No podemos imaginar a dicha nave con nuestros estándares actuales por sofisticados que sean. A sus ojos, esta guerra ya había comenzado con los extraterrestres, ángeles, tomando el primer disparo. Culparon a estos ángeles intervinientes de crear las circunstancias que provocaron el diluvio. Ahora, era hora de vengarse. Y como dice el versículo, Génesis 11, 6, citado anteriormente, nada de lo que planeen hacer será inalcanzable para ellos. Su plan era formidable y sus habilidades poderosas. Había que hacer algo para frustrar sus planes sin tener que destruirlos por completo. Así, la Torá continúa relatando lo que sucedió después. Génesis 11, 7 dice claramente, venid, bajemos. Los poderes, en plural, bajaron a la tierra de forma clandestina e invisible y lanzaron su propio ataque. Estos poderes se identifican más tarde en Daniel 4:14 como los ángeles vigilantes. Se sugiere leer mis anteriores publicaciones sobre estos ángeles. Su método de ataque elegido, como hemos visto en numerosas ocasiones en las escrituras, no es atacar el cuerpo u otras fuerzas físicas, sino atacar la mente individual. Estas entidades vigilantes pueden telepáticamente y psíquicamente construir o destruir la mente humana. Vemos esto claramente revelado en el libro de Daniel, donde se ordenó que un futuro rey de esta misma Babel, más tarde Babilonia, Nabucodonosor, debía ser castigado por sus pecados no con un rayo del cielo, sino con un golpe contra su mente. Nabucodonosor desarrolló una enfermedad mental grave que literalmente de la noche a la mañana lo convirtió de un gobernante lúcido y sabio a un loco psicótico. Es importante reseñar aquí la naturaleza potencial espejo que hay en toda realidad existencial entre el bien y el mal. Es decir, así como las huestes del cielo pueden ejecutar esta influencia siempre en términos de justicia y designios divinos, asimismo lo pueden hacer las huestes infernales, por así decirlo, según jurisprudencia divina aprobada como designio general, aunque también sea posible la no aprobada,
Cuando sus víctimas por voluntad propia e ignorancia les abren las puertas a sus mentes almas con las prácticas prohibidas en la Torá, caso del uso de las drogas y prácticas de brujería por ejemplo. Se recomienda leer los artículos sobre protección contra el mal anteriormente publicados. Prácticamente se podría afirmar que a estas alturas en la actualidad, el mundo entero está poseído demoníacamente por innumerables huestes espirituales de este tipo, ya sean Sedim o Dibuk. Volviendo con el relato de Daniel, así es como luchan los vigilantes. Ellos son los ángeles del Señor bíblicos. Como lo hicieron siglos después con Nabucodonosor, también lo hicieron ahora con los miembros de la generación de Babel. Confundieron sus mentes al crear una falta de armonía entre ellos, a lo que se hace referencia en el texto como la confusión del habla. Como todos sabemos, unidos estamos y divididos caemos. Al sembrar la disensión entre las filas, los vigilantes destruyeron efectivamente su intención unida y así pusieron fin a sus planes. Para los vigilantes, fue una misión cumplida. Pero todavía hay algunos cabos sueltos que debemos seguir. La humanidad unida se extendió por la faz de la tierra, para dividirse en naciones, cada una para afrontar su destino futuro. Pero, ¿qué pasó con la ciudad, la torre y las tecnologías antiguas utilizadas para construir? La leyenda antigua, la Agada, nos enseña que los vigilantes destruyeron parte de la torre y dejaron parte de ella intacta para que sirviera de lección a las generaciones futuras. Algunos arqueólogos modernos creen que han encontrado la ubicación de la antigua Babel y los restos de la torre. Algunos afirman que también han encontrado evidencia de algún tipo extraño de presencia nuclear ahí que no se puede explicar. En cuanto a la ubicación de la antigua tecnología secreta que les permitía viajar a las estrellas, la posibilidad de que esto sobreviva hasta los tiempos modernos nos lleva a algunas de las teorías de conspiración actuales más escandalosas. Hay que recordar que la misma Biblia sentencia que no hay nada nuevo debajo del sol. Es por esto que todo lo que vemos hoy día con referencia al nuevo orden mundial, en realidad no es nada nuevo. Es por esto que es presumible que las mismas agendas de antes, se repiten y se perfeccionan. Es por esto que vemos, frente a nuestros ojos cómo se desarrollan las agendas Borg. Solo se tiene que investigar al respecto para ver sus alcances siniestros y evidencias actuales. Los constructores de la torre pensaron que al crear un entorno totalmente contenido separado de la naturaleza, podrían neutralizar los poderes y la influencia de cualquier fuerza celestial o angelical que tuviera autoridad sobre las fuerzas naturales y operara a través de ellas. Entender la cita anterior, sobre cómo es que opera la influencia angelical de forma invisible a nosotros, sobre todas nuestras acciones, pensamientos y soberanía de Dios según la sabiduría perfecta revelada en la Torá, es un tema, si se quiere, infinitamente extenso. Se recomienda repasar el capítulo 8 de este libro sobre la raíz y origen de nuestras realidades físicas en donde algo se mencionan estos misterios. Con el fin de crear tal ambiente y edificación, buscaron replicar el patrón del cielo. Esto significa que aprovecharon las fuerzas naturales fundamentales de la energía y buscaron usarlas para proveerse de manera integral fuera de la esfera y la influencia de los eventos naturales, incluyendo la influencia angelical. Logrando esto serían inmunes al fuego, al viento, al agua y a la tierra para empezar. Incluso buscaron crear algún tipo de control mental que desconecte a las personas de ser subconscientemente influenciadas por susurros angelicales, como ya se dijo. En este último esfuerzo fracasaron y fue a través de esta misma técnica que el cielo entró en la mente de la gente y creó en ellos pensamientos de separación y disensión. A esto se refiere la Torá como la confusión del habla. Como se mencionó anteriormente, este evento se conoce en las revelaciones cabalistas como la Eflaga, y como siempre, esconde innumerables secretos, en este caso, con el hecho de cambiar el idioma hebreo original de los habitantes de entonces en otros idiomas. ¿Cómo fue el proceso? No lo sé y tampoco conozco si está revelado o no. Lo que sí está revelado y se puede escudriñar a profundidad, son los significados de haberse perdido la herramienta celestial del idioma hebreo con todo su poder de mover los cielos y la creación. La sabiduría cabalista revela mucho de estas conexiones ocultas del hebreo, tanto en su lingüística trascendente, como de sus secretos numéricos. Parte de estos conocimientos se encuentran en la gematría, por ejemplo. Una referencia bíblica de las muchas que hay, bien puede servir de ilustración, como lo es el evento de apertura del Mar Rojo a la salida del pueblo judío de Egipto, cuando Moisés da la orden a través de nombres sagrados de Dios. No es que una mañana todos se despertaron y se encontraron hablando diferentes idiomas. Más bien, se despertaron con pensamientos de insatisfacción y esto despertó resentimiento, lo que llevó a una pérdida de interés en el proyecto. Esto llevó a su desaparición. Los ángeles plantaron los pensamientos de disensión en las mentes inconscientes de las masas y brotaron como semillas, echando raíces y floreciendo en una desunión total.
Esencialmente, los constructores de la torre buscaban en primer lugar crear el primer estado socialista donde el gobierno o la autoridad gobernante tendría un control completo sobre todos los aspectos de la vida personal de los individuos. En este primer objetivo, los constructores buscaron crear el estado perfecto, completo para satisfacer todas las necesidades de la gente. Valga la pena acotar que no fue un único objetivo. Hubo otro todavía más siniestro: el de vengarse del cielo por lo ocurrido en el diluvio. Pero esto se explicará más adelante. A la luz de las enseñanzas de la Torá sobre la venida de la era mesiánica y los días finales previos, el temido Arminius o Anticristo reencarna en Nimrod y su nuevo orden mundial, que puede que al final no sea tan nuevo. Quizás hay más en las teorías de la conspiración de lo que parece. Sin embargo, al revisar nuestra Torá a la luz de tantas ideas extraordinarias, seguramente surgen muchas más preguntas de las que se responden. Creo que este curso de investigación es digno de nuestra consideración. Vivimos tiempos extraños y realmente difíciles. La verdad está muy oculta para nosotros, a veces directamente al aire libre, ante nuestras propias narices, en el lugar donde menos esperaríamos que esté o creyéramos que está. En la actualidad y máxime con lo que se viene revelando sobre la pandemia, que nos impone, mucho tiene cada vez más y más evidencias y verificaciones de forma pública. A medida que la sociedad se vuelve cada vez más secular y científica, las historias de ovnis se vuelven cada vez más sofisticadas. Sin embargo, es un hecho lamentable y triste que una buena parte de la multitud de conspiración OVNI se haya transformado durante la última década para convertirse en otro refugio para los locos cuentos de hadas y mentiras antisemitas. Los nuevos mitos OVNI establecen la mentira ridícula y difamatoria de que los judíos son descendientes de extraterrestres reptiles que buscan apoderarse del mundo y que chupan la sangre de gentiles, cristianos, inocentes que descubren sus planes. Una interpretación moderna de estupideces seculares. Sin embargo, además de hacer que los judíos se involucren falsamente en la nefasta y conspiratoria de las cosas, han surgido otras nuevas teorías de conspiración para describir ciertos eventos actuales. Se ve de forma abundante en las redes ahora con todo lo referente al nuevo orden mundial y la pandemia. Siempre se termina culpando a los judíos, como siempre, y al antisemitismo que abriga en su corazón y esencia todo aquel que se delata en sus orígenes malignos, encuentra más que terreno fértil para sus fueros internos. Los conspiradores OVNI afirman que la razón por la que Estados Unidos invadió Irak no fue para deponer a Saddam Hussein ni para apoderarse del petróleo iraquí. Estos conspiracionistas afirman que la verdadera razón fue porque Saddam Hussein había descubierto la antigua puerta estelar de Babel y que las potencias occidentales querían arrebatarla de sus manos antes de que aprendiera a usarla, acceder a ayuda extraterrestre y así conquistar el mundo como el anticristo esperado. Ahora, tal vez te ríes mucho de esta formación como una tontería. Sin embargo, por más absurdas que puedan ser las conspiraciones OVNI modernas, no significa que todo lo que se afirma tenga que ser falso simplemente porque está pegado a cosas estúpidas y prejuiciosas. Hay documentales muy serios y buenos sobre este específico tema en Internet. Por lo menos si se ven evidencias y lógicas que son paralelas y reales a lo aquí referenciado. Aquellos que afirman que los judíos son extraterrestres chupadores de sangre son los mismos que creen que los judíos pusieron sangre en la mezcla de Pascua y luego afirman que el Holocausto nunca sucedió. Qué gran manera de desacreditar algo real, por extraño que sea, uniéndolo a ideas psicóticas y prejuicios raciales. Según nuestras tradiciones de la Torá, muy bien hay, o hubo, algo enterrado en el desierto iraquí, babilónico, que tenía un poder tremendo y, si se entendía, podría otorgar ese poder a sus descubridores. Si bien la Torá sugiere esta posibilidad, no obstante, no da crédito a la teoría de la conspiración de que la guerra de Irak fue un encubrimiento para la exploración y explotación de tal puerta estelar. Pero bien que puede ser cierto que ello haya sucedido así. Por supuesto, podemos ser rápidos en descartar esto como una tontería, pero recordemos al mismo tiempo, como documentos históricos certifican que Adolf Hitler, sea su nombre borrado, tenía un gran interés en lo oculto y, como se describe en muchas películas y documentales de Hollywood, envió expediciones para encontrar artefactos antiguos y perdidos para sus poderes ocultistas. Entonces, si bien deberíamos descartar legítimamente a muchos conspiradores OVNI por no tener alguna legitimidad, no obstante, tal vez no todo lo que dicen es completamente falso. Al igual que con cualquier otra cosa relacionada con un encubrimiento, es posible que nunca se sepa la verdad, tal cual como sucede ahora con el coronavirus. Todo lo que se puede decir con certeza es que nuestra sociedad moderna está cambiando radicalmente. Y se está convirtiendo en el tipo de sociedad que existía en la antigua Babel. La tecnología moderna es claramente una nueva Babel y una nueva torre. Cada vez más la sociedad se está alejando del orden natural de las cosas y se está convirtiendo en algo extraño y extraño. De hecho,
La ciencia de hoy se ha convertido en la nueva religión, y es una dictadura. La ciencia por sí sola afirma tener las claves de todas las verdades supremas. La ciencia y la tecnología son los dioses de la religión moderna del ateísmo hedonista. Pensamos que nos estamos emancipando de la autoridad del cielo al proclamar nuestro ateísmo recién descubierto con base científica. Esto es exactamente lo que hicieron los constructores de Babel hace mucho tiempo. Sabemos lo que les pasó. Sin embargo, hoy negamos la realidad de la antigua Babel para que también podamos negar la moraleja de esa lección. Decimos que lo que les pasó a ellos no nos pasará a nosotros. ¿Y por qué? Porque Babel es solo una historia. Realmente nunca sucedió. Como tal, Babel es solo una táctica de miedo y no debe considerarse ni tomarse en serio. Estas son las conclusiones del ateo secular moderno. Sí tiene razón, que así sea. Pero, si está equivocado, y tanto la historia como la arqueología sugieren que está completamente equivocado, y que nos estamos engañando a nosotros mismos al tratar de convencernos de que Babel era un mito y que no hay lección que aprender. Si de hecho Babel era real, entonces quedamos sujetos a las espantosas palabras de Albert Einstein, quien dijo que la definición de locura es repetir los mismos eventos y esperar resultados diferentes. Si repetimos los errores de los constructores de Babel, ¿no despertará también el interés de los de arriba que tendrán que descender entre nosotros para observar y juzgar? ¿Somos diferentes de los constructores de Babel? ¿Sufriremos su destino de división? En este sentido, creo que no, porque hoy no hay unidad para sufrir división. Quizás hoy estaríamos sujetos al mismo destino que los mismos constructores de torres habían temido. Si hay algo de verdad en las teorías de la conspiración moderna sobre un encubrimiento mundial de la participación con entidades que se conocen en las tradiciones bíblicas como los malos, podríamos estar trayendo sobre nuestras propias cabezas otra intervención como la que nosotros posiblemente no puedo imaginar. A la luz de lo que está sucediendo en el mundo de hoy, hago una pausa y me pregunto, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? La respuesta a la pregunta de todo lo mencionado está implícita en estas disertaciones. No podemos seguir entendiendo el mundo como estamos acostumbrados. Hay que mirar a otro lado, pero de forma inteligente, a ver si es posible sintonizarnos con el verdadero poder que puede salvarnos. Si no lo hace, usted será víctima. Las evidencias están por todos lados. Siga simplificando o generalizando sin esforzarse. Siga jugando a la religión y verá un destino muy sorpresivo. David Saportas, Líbano.